Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, porque estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. En un barrio tranquilo, donde las historias de toda una vida resonaban en cada grieta de la acera, vivían Arturo y Elena. Eran una pareja que había construido su mundo con sus propias manos, un universo levantado sobre dos pilares inquebrantables, el amor incondicional y el trabajo más duro. No poseían grandes fortunas, pero su riqueza era real, palpable en el calor de su hogar y en el brillo de sus miradas. Su mayor orgullo, la joya de su existencia, eran sus dos hijos, Ricardo y Sofía, por quienes lo habían sacrificado todo, vendiendo la pequeña joyería familiar de Elena y trabajando Arturo hasta el agotamiento para que ellos pudieran alcanzar las estrellas que ellos solo habían podido soñar. Y las alcanzaron. Ricardo se convirtió en un exitoso inversor de bolsa y Sofía en una arquitecta de renombre cuyas creaciones adornaban las portadas de las revistas más exclusivas. Vivían en mansiones de mármol y cristal, conducían berlinas alemanas de último modelo y se codeaban con la élite de la sociedad. Pero al subir tan alto, comenzaron a mirar hacia abajo, hacia sus raíces humildes, con una profunda y corrosiva vergüenza. La pequeña casa de Arturo y Elena, que antes había sido un santuario de risas y recuerdos felices, se convirtió en un bochornoso recordatorio de un pasado que sus hijos querían borrar. Las visitas, que ya eran escasas, se transformaron en eventos fríos, casi clínicos, marcados por la prisa y la distancia emocional. Hasta que un día, Ricardo y Sofía llegaron en el imponente BMD de él con sonrisas tan brillantes como falsas y una propuesta que, envuelta en papel de seda, parecía un sueño hecho realidad. Traían consigo un plan que, según ellos, era el acto de amor definitivo, una forma de devolverles a sus padres todo el sacrificio que habían hecho. Sofía, con una voz melosa que ocultaba mal la impaciencia, desplegó un folleto satinado sobre la vieja mesa de madera. Las imágenes mostraban un complejo residencial idílico con ancianos sonrientes paseando por jardines perfectamente cuidados y disfrutando de piscinas climatizadas. «Mamá, papá, hemos encontrado un lugar perfecto para vosotros», dijo, señalando una foto. Se llama Villa Armonía. Es un resort de lujo para mayores. Tiene jardines, clases de yoga, servicio de habitaciones. Os merecéis lo mejor, vivir como los reyes que sois después de una vida de tanto esfuerzo. Arturo, con los ojos anegados en lágrimas de gratitud, apenas podía articular palabra, conmovido por la aparente generosidad de sus hijos. Ricardo, interpretando el papel del hijo devoto a la perfección, puso una mano sobre el hombro de su padre, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sentía vacío y frío. «Claro que sí, papá. Ya está bien de vivir en esta casa vieja, llena de humedades y problemas. Nosotros nos encargaremos de todo. No tenéis que preocuparos por nada». Arturo y Elena, con el corazón desbordado de un orgullo puro y un amor ciego, creyeron cada una de sus palabras. Empaquetaron sus vidas en dos pequeñas maletas, dejando atrás el hogar donde cada rincón guardaba el eco de una vida entera, el olor del café de la mañana y el calor de los abrazos en las noches de invierno. Confiaron ciegamente, porque ¿qué padre no confiaría en la promesa de sus propios hijos? El día de la mudanza, el viaje en el lujoso coche de Ricardo, con sus asientos de cuero y su silencio sepulcral, terminó en un lugar que era la antítesis de las fotografías del folleto. El nombre en la fachada desconchada rezaba Hogar Renacer, pero el edificio era una mole de hormigón gris con ventanas enrejadas que parecían las de una prisión y un aire que olía a desinfectante barato y a una soledad rancia y acumulada. El frío no era solo por el viento que soplaba en aquella calle desolada. Era un frío que nacía en el estómago y se extendía por las venas al contemplar la cruda y desoladora realidad que tenían delante. Elena, aferrándose al brazo de su marido, susurró con un hilo de voz tembloroso, la confusión nublando su mirada. «Ricardo, hijo mío, esto no se parece en nada a las fotos». La sonrisa de Ricardo se tensó, perdiendo todo su falso brillo. «Es solo el ala de recepción, mamá. La parte bonita está dentro, ya veréis. Mirad, tenemos una reunión importantísima ahora. Es imposible que entremos, pero prometemos que volveremos cada fin de semana a visitaros, sin falta».
alta. Sofía, incapaz de sostener la mirada de sus padres, observaba un punto fijo en la distancia, deseando que todo acabase cuanto antes. Les dieron un abrazo rápido, casi violento en su brevedad, un contacto gélido que no transmitía afecto, sino despedida. Y sin más, se marcharon. El rugido del motor del auto de alta gama al acelerar fue como un portazo en el alma de Arturo y Elena, el sonido de la victoria de la ingratitud. Se quedaron solos en la acera con sus dos maletas y el peso de una traición que apenas comenzaban a comprender. Aquella fue la última vez que vieron a sus hijos, en mucho, mucho tiempo. Pero lo que Ricardo y Sofía no sabían, en su arrogante carrera hacia el olvido, era que aquella mentira cruel no era un final, sino el principio del fin de todo lo que habían construido sobre cimientos de egoísmo y desprecio. Para comprender la verdadera magnitud de aquella traición, para sentir en el alma el filo helado del abandono que sufrieron Arturo y Elena, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo. Hay que regresar a los días en que el futuro de Ricardo y Sofía no era más que un lienzo en blanco, y sus padres, los artistas que, con pinceladas de su propia sangre, sudor y lágrimas, pintaron para ellos una obra maestra de oportunidades. Su historia no comenzó con grandes gestas, sino con el sacrificio silencioso y constante que solo nace del amor más puro, un amor que no pide nada a cambio y que está dispuesto a darlo todo, incluso hasta quedarse sin nada. Arturo y Elena se conocieron jóvenes, con los bolsillos casi vacíos pero el corazón rebosante de sueños. Su mayor anhelo no era acumular riquezas para sí mismos, sino construir un cimiento sólido para la familia que un día tendrían. Arturo había heredado de su padre una pequeña librería, un rincón mágico lleno del olor a papel viejo y tinta, un santuario de historias donde pasaba sus días. Elena, por su parte, tenía un don para la joyería, un pequeño taller en la trastienda de su casa donde creaba piezas delicadas, un legado de su madre que era su orgullo y su pasión. Eran vidas sencillas, tejidas con la hebra de la honestidad y el trabajo diario. Cuando nació Ricardo, y 2 años después Sofía, el universo de la pareja se contrajo y se expandió al mismo tiempo. Todo su mundo se redujo a esas 2 pequeñas criaturas, y sin embargo, sus sueños para ellos se expandieron hasta el infinito. Cada noche, mientras sus hijos dormían, Arturo y Elena se sentaban a la mesa de la cocina, con una taza de café humeante y planeaban. No planeaban vacaciones ni lujos para ellos, sino el futuro de sus hijos. Trazaban mapas de colegios, universidades y posibilidades, mundos que ellos nunca habían podido ni imaginar para sí mismos, pero que estaban decididos a conquistar para su descendencia. El primer gran sacrificio llegó cuando Ricardo mostró un talento excepcional para los números. Sus profesores insistían en que tenía la mente de un genio financiero y que debía ir a la mejor universidad de negocios del país. Las tasas de matrícula eran una cifra astronómica, un muro que parecía insalvable. Arturo pasaba noches en vela, mirando los libros de contabilidad de su modesta librería, sabiendo que ni en 100 años podría reunir esa cantidad. Vio la desesperación en los ojos de su esposa, pero también vio una determinación férrea, la misma que había visto en su propia madre. Fue Elena quien tomó la decisión. Una noche en la que la luna iluminaba las lágrimas silenciosas que recorrían su rostro. «Venderé la joyería», dijo con una voz que era apenas un susurro, pero que resonaba con la fuerza de un juramento sagrado. No era solo un negocio, era el eco de la risa de su madre, el recuerdo de sus manos guiándola para engarzar la primera piedra. Cada pieza que vendió para pagar el primer año de matrícula de Ricardo fue como desprenderse de un trozo de su propia alma, un sacrificio que su hijo nunca llegaría a comprender del todo. Ricardo se marchó a la universidad, deslumbrado por un mundo de opulencia y ambición, olvidando rápidamente el olor a metal pulido y las manos cansadas de su madre que habían pavimentado su camino. Arturo y Elena apretaron aún más el cinturón, comiendo lo más básico, remendando la ropa vieja una y otra vez, todo para poder enviar a su hijo el dinero que necesitaba para sus libros, su alojamiento y para que no se sintiera menos que sus acaudalados compañeros. Cada llamada de Ricardo pidiendo más dinero era una puñalada en su orgullo, pero se la infligían a sí mismos con gusto, porque era por él. Luego le llegó el turno a Sofía. Su talento era diferente, más etéreo.
Soñaba con levantar edificios que tocaran el cielo, con diseñar espacios que cambiaran la vida de las personas. La escuela de arquitectura a la que aspiraba era aún más exclusiva, más prohibitiva. El dinero de la joyería ya se había agotado y la pequeña librería de Arturo apenas daba para sobrevivir. La encrucijada era terrible, un abismo que amenazaba con tragarse los sueños de su hija. Pero para Arturo, la palabra imposible no existía cuando se trataba de sus hijos. Con el corazón hecho pedazos, Arturo vendió la librería. El lugar que había sido su refugio, el legado de su padre, el único mundo que había conocido, fue entregado a un extraño por una suma que, aunque sustanciosa, se sentía como una miseria a cambio de su identidad. Vio cómo desmontaban las estanterías, cómo empaquetaban los libros que eran sus amigos, y cómo el polvo de décadas de historia era barrido sin contemplaciones. Aquel día, Arturo no solo vendió un negocio, vendió su pasado para comprar el futuro de Sofía. Pero el dinero de la venta de la librería, aunque pagó la matrícula, no era suficiente para los materiales, los viajes de estudio y el coste de la vida en la gran ciudad. Así que Arturo, un hombre que había pasado su vida entre la delicadeza de las páginas de un libro, hizo lo impensable. A sus casi 60 años, aceptó un trabajo en la construcción. Cambió el olor a papel por el del cemento húmedo y la suavidad de las cubiertas de cuero por la aspereza de los ladrillos y el acero. Volvía a casa cada noche cubierto de polvo, con un dolor que le calaba hasta los huesos, tan agotado que a veces se quedaba dormido en la mesa antes de poder probar la humilde cena que Elena le había preparado. Pero nunca se quejó, ni una sola vez, porque cada vez que sentía que no podía más, pensaba en Sofía diseñando sus maquetas y sentía que cada gota de su sudor era un ladrillo más en los cimientos del éxito de su hija. Elena, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Hacía limpiezas en las casas de los vecinos más pudientes, tragándose su orgullo mientras fregaba los suelos de mármol de hogares que sus hijos un día habitarían. Sus rodillas protestaban, su cuerpo le pedía descanso, pero ella seguía adelante, con la misma tenacidad con la que antes pulía una joya hasta sacarle su máximo brillo. Juntos formaban un ejército de dos, luchando una guerra silenciosa contra la adversidad por amor a sus hijos. Los años pasaron y los sacrificios dieron sus frutos. Ricardo se convirtió en el inversor de éxito que prometía ser, moviendo millones con la misma facilidad con la que sus padres contaban las monedas para llegar a fin de mes. Sofía se graduó con honores y su nombre comenzó a aparecer en las revistas de arquitectura más prestigiosas. Arturo y Elena lloraron de orgullo el día que vieron la primera foto de una de las mansiones diseñadas por su hija, sin saber que jamás serían invitados a cruzar su umbral. El éxito de sus hijos, en lugar de unirlos, comenzó a abrir una brecha insalvable entre ellos. Ricardo y Sofía, inmersos en su nuevo mundo de galas benéficas, coches de alta gama y amistades influyentes, empezaron a ver a sus padres no como los arquitectos de su fortuna, sino como una reliquia vergonzosa de un pasado que querían enterrar. La casita humilde, que antes fue un nido de amor, se convirtió en una mancha en su impecable biografía. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron cortas y funcionales. Ya no preguntaban por su salud, sino que daban excusas sobre sus agendas ocupadas. La primera vez que Ricardo se negó a llevarlos a una cena de su empresa, inventando una excusa sobre el código de vestimenta, Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Era el frío cortante de la vergüenza, el primer síntoma de una enfermedad que resultaría ser terminal, la ingratitud. Sofía no era diferente. Cuando inauguró su primer gran proyecto, un edificio de oficinas de cristal que redefinía el horizonte de la ciudad, sus padres se vistieron con sus mejores galas para asistir. Pero Sofía los interceptó en la entrada, les dio un abrazo apresurado y les dijo que era mejor que no entraran, que el ambiente era muy corporativo y que se aburrirían. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, era que le avergonzaba que sus sofisticados clientes vieran a su padre con las manos todavía marcadas por el trabajo duro y a su madre con un vestido hecho por ella misma. El amor incondicional de Arturo y Elena los había cegado. Justificaban la distancia de sus hijos atribuyéndola al estrés de sus exitosas carreras. Se decían a sí mismos que era normal, que sus hijos estaban construyendo sus propias vidas, las mismas vidas por las que ellos habían sacrificado las suyas. No podían, o no querían, ver que el amor que habían sembrado había dado como fruto dos árboles de ramas doradas pero de raíces podridas, incapaces de nutrirse de la tierra de la que provenían.
Y así, mientras la riqueza material de Ricardo y Sofía crecía, su riqueza espiritual se marchitaba hasta convertirse en polvo. Se acostumbraron tanto al lujo que olvidaron el valor del sacrificio. Veían a sus padres como una carga, una responsabilidad financiera y emocional de la que deseaban deshacerse. La vejez y las enfermedades de sus progenitores no les inspiraban compasión, sino impaciencia. Eran un problema que necesitaba una solución rápida y eficiente. Fue esta mentalidad, forjada en el yunque del egoísmo y pulida con la piedra de la vergüenza social, la que dio origen al plan más cruel de todos. La idea de vender la casa familiar, el último bastión de los recuerdos y sacrificios de sus padres, no surgió como una necesidad, sino como una conveniencia. El terreno había aumentado su valor y ese dinero podría financiar su próximo capricho, su siguiente viaje exótico, el nuevo modelo de su coche de lujo. Para ellos, sus padres ya no eran personas, sino un obstáculo, y el Hogar Renacer no era una traición, sino una solución logística, una forma de externalizar el cuidado que ellos no estaban dispuestos a dar, liberándose de la carga de la gratitud para poder volar más alto en sus cielos de cristal y acero. No se daban cuenta de que estaban cortando la única cuerda que los anclaba a algo real, a algo verdadero. Olvidaron las noches en vela de su madre, las manos destrozadas de su padre, los sueños vendidos y las lágrimas tragadas. Olvidaron que cada ladrillo de sus mansiones, cada cero en sus cuentas bancarias estaban cimentados sobre el amor incondicional de dos personas que les habían entregado el mundo. Pero lo que ellos no sabían, en su ciega arrogancia, era que un edificio construido sobre cimientos de olvido y desprecio está condenado a derrumbarse, y el estruendo de su caída sería tan grande que resonaría por toda la eternidad. La vida de lujo y ostentación que Ricardo y Sofía habían construido era en realidad un espejismo deslumbrante, un castillo de naipes levantado sobre el viento de la deuda y la imprudencia. Vivían al límite, financiando sus yates, sus viajes a destinos exóticos y sus armarios repletos de alta costura con préstamos bancarios y arriesgadas inversiones que dependían de un mercado volátil. Y como toda estructura sin cimientos sólidos, la suya estaba destinada a derrumbarse. El viento cambió de dirección, el mercado bursátil se desplomó y los proyectos de Sofía, que parecían tan prometedores, fueron cancelados en una cascada de fracasos. De la noche a la mañana, el champán se agrió y los teléfonos, que antes sonaban con invitaciones a galas, ahora resonaban con las voces frías y amenazantes de los acreedores. El pánico, una bestia fría y reptante, se instaló en sus corazones. Los avisos de embargo comenzaron a llegar, pegados en las puertas de caoba de sus mansiones. Se vieron obligados a vender sus coches de alta gama, sus relojes suizos, sus obras de arte. Pero todo era inútil. La deuda era un monstruo insaciable que devoraba cada activo que le arrojaban. Desesperados, acorralados en el lujoso pero vacío apartamento de Ricardo, con la sombra del desahucio cerniéndose sobre ellos, tuvieron una idea. Una última y vergonzosa idea nacida de la más absoluta falta de escrúpulos. «La casa de nuestros padres», dijo Ricardo con la voz ronca de quien no ha dormido en días, la mirada fija en un punto vacío de la pared. «Es lo único que nos queda. El terreno, la parcela, debe valer una pequeña fortuna ahora. Es nuestra única salida. Tenemos que convencerlos de que la vendan». Sofía, cuyo rostro antes adornaba las revistas de sociedad y ahora estaba demacrado por la ansiedad, asintió lentamente. La vergüenza era un lujo que ya no podían permitirse. La supervivencia, a cualquier precio, era su único norte. Así, tragándose el orgullo que les quedaba, condujeron el modesto coche de alquiler que ahora usaban hasta el Hogar Renacer. El viaje fue un descenso a los infiernos de su propia conciencia, un trayecto silencioso y tenso hacia el lugar que habían borrado de sus mentes durante más de un año. Al llegar, la visión del edificio gris y decrépito fue como una bofetada de realidad. Por primera vez en mucho tiempo, veían el lugar no como una solución, sino como el monumento a su propia crueldad. Pero la necesidad era más fuerte que cualquier atisbo de remordimiento. Encontraron a sus padres en una pequeña sala común, sentados junto a una ventana que daba a un patio de cemento. Arturo y Elena estaban más delgados, sus rostros surcados por arrugas más profundas, la fragilidad de sus cuerpos acentuada por la ropa gastada del asilo. Sin embargo, había algo en ellos que sus hijos no esperaban, una dignidad serena, una calma que parecía inmune a la sordez del entorno.
Se sostenían las manos, un gesto simple que contenía un universo de amor y resistencia, un ancla en medio de la tormenta del abandono. Sin una palabra de disculpa, sin un gesto de cariño, sin siquiera preguntar cómo habían estado durante aquel año de silencio y olvido, Ricardo fue directo al grano, su voz desprovista de toda emoción, como la de un cirujano a punto de realizar una amputación. «Papá, mamá, necesitamos vuestra ayuda», dijo. Su tono era de un hombre de negocios cerrando un trato. «Las cosas se han puesto muy difíciles para nosotros. Necesitamos que firmes estos papeles para vender. Es urgente». Arturo levantó la vista, y en sus ojos no había sorpresa, solo una profunda, insondable decepción. Era la confirmación final, la prueba irrefutable de que para sus hijos ellos no eran más que un recurso financiero, una última póliza de seguro a la que recurrir en caso de emergencia. Elena no dijo nada, pero una lágrima solitaria comenzó a rodar lentamente por su mejilla, un río silencioso que llevaba consigo todo el dolor de un corazón traicionado. Aquel era su punto más bajo, el momento en que la última chispa de esperanza en la bondad de sus hijos se extinguía para siempre. Justo cuando Arturo abría la boca para responder, con el peso de 1000 días de abandono en sus palabras, una figura elegante e inesperada entró en la sala. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje de corte impecable que contrastaba brutalmente con la decadencia del lugar. Su porte era tranquilo pero imponente, y se dirigió a la pareja de ancianos con un respeto que Ricardo y Sofía jamás les habían mostrado. «Señor Arturo, señora Elena, perdonen la interrupción. He venido tal y como me lo pidió». Ricardo y Sofía se giraron, observando al recién llegado con una mezcla de irritación y desconfianza. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué asunto podía tener con sus padres, dos ancianos despojados de todo? El hombre, percibiendo su escrutinio, se volvió hacia ellos, y su mirada, antes cálida al dirigirse a los padres, se tornó fría como el acero. Su voz, cuando habló, era suave pero cortante, cada palabra medida con una precisión milimétrica que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. «Ustedes deben de ser Ricardo y Sofía», dijo, sin molestarse en extender la mano. «Mi nombre es David, soy el asesor financiero y abogado personal de su padre desde hace más de 20 años». La declaración flotó en el aire viciado, cargada de incredulidad. Sofía soltó una risa seca, un sonido áspero y lleno de arrogancia. «¿De qué está hablando? Mi padre era el dueño de una minúscula librería que apenas daba para vivir. No sea ridículo». David esbozó una sonrisa casi imperceptible, una curva en sus labios que no transmitía alegría, sino una especie de satisfacción glacial ante la ignorancia de aquellos dos. «Ah, sí, la librería», respondió con calma. «La librería que su padre vendió hace 25 años, cuando usted, señorita Sofía, necesitaba pagar la matrícula de la escuela de arquitectura más cara del país. Lo que su padre nunca les contó, por un deseo de enseñarles el valor del esfuerzo propio, fue el verdadero resultado de aquella venta». Hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Ricardo y Sofía lo miraban, sus rostros una mezcla de confusión y creciente inquietud. El terreno sobre el que se asentaba esa minúscula librería, continuó David, se encontraba en una zona que iba a ser recalificada para un gran proyecto urbanístico. Fue adquirido por una constructora multinacional por una suma de dinero que ustedes, en sus mejores tiempos de opulencia, no habrían podido gastar ni en 10 vidas. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. Los rostros de Ricardo y Sofía pasaron del desdén a la más pura estupefacción. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, dejándolos caer en un abismo de revelación. Sus padres, las personas a las que habían despreciado, a las que habían tratado como una carga vergonzosa, las mismas a las que habían abandonado en aquel lugar miserable, ¿eran ricos? La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que sus mentes se negaban a procesarla. David prosiguió, su voz implacable como el martillo de un juez. Una fortuna que, gracias a la extraordinaria sabiduría inversora de su padre y a mi modesta administración, no ha hecho más que multiplicarse exponencialmente a lo largo de estas 2 décadas. Sus padres, a quienes ustedes consideraban una carga financiera, son, de hecho, los dueños de un patrimonio de una magnitud que escapa a su imaginación.
El narrador omnisciente, testigo de esta escena de justicia latente, observaba el desmoronamiento de los dos hermanos. El castillo de su arrogancia se venía abajo, ladrillo a ladrillo, ante la verdad demoledora. Habían pasado sus vidas persiguiendo el estatus, avergonzándose de sus raíces humildes, sin saber que la verdadera fuente de toda riqueza posible había estado siempre a su lado, oculta tras un velo de amor y sacrificio, que ellos habían sido demasiado ciegos para ver. Ricardo se tambaleó, apoyándose en una silla para no caer. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en sus padres como si los viera por primera vez. Ya no veía a dos ancianos frágiles y pobres, sino a dos figuras de un poder inimaginable, dos titanes silenciosos que habían guardado un secreto capaz de cambiar el universo. La desesperación que sentían por sus deudas se vio eclipsada por una nueva y abrumadora emoción, una avaricia pura, desnuda y voraz. Pero mientras la codicia comenzaba a bullir en las venas de los hijos, algo había cambiado en la mirada de Arturo. El dolor había dado paso a una resolución tranquila, a una fuerza que nacía no del dinero, sino de la certeza moral de su posición. Había soportado el abandono, la humillación y el olvido. Había visto la verdadera naturaleza de sus hijos, despojada de cualquier artificio. Y ahora, el destino le había entregado el poder no solo para sobrevivir, sino para impartir la lección más dura y definitiva de todas. Lo que Ricardo y Sofía no sabían, en aquel instante en que sus mentes ya calculaban cómo acceder a aquella fortuna recién descubierta, era que la revelación de David no era el final del secreto, era apenas el principio. La bomba más devastadora, aquella que no solo les negaría la salvación que creían tener al alcance de la mano, sino que sellaría su destino para siempre, estaba aún por estallar. Y su onda expansiva arrasaría con todo lo que eran, dejándolos en la más absoluta y merecida de las ruinas. El impacto de las palabras de David fue absoluto, un trueno silencioso que resquebrajó los cimientos del mundo de Ricardo y Sofía. El aire en la sala común, antes viciado por el olor a desinfectante y desesperanza, se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de una verdad tan colosal que parecía doblar la luz. Por un instante eterno, los dos hermanos se quedaron congelados, sus rostros una máscara de incredulidad petrificada. La revelación no era simplemente una sorpresa, era una reescritura completa de su historia, un cataclismo que pulverizaba la narrativa de vergüenza y superioridad que habían construido con tanto esmero. Pero el choque inicial, esa parálisis del alma, duró apenas un latido. Rápidamente, como el agua que se filtra por las grietas de una presa a punto de reventar, una nueva emoción, mucho más poderosa y primitiva, comenzó a inundarlos. No era arrepentimiento, no era vergüenza por su crueldad. Era una avaricia pura, febril y desesperada. La fortuna de sus padres no les pareció un milagro del destino ni una recompensa a la paciencia de dos almas buenas. La vieron como su salvación personal, la solución divina a sus deudas, el billete de vuelta a sus mansiones de mármol y a sus berlinas alemanas. La realidad los golpeó no como una lección, sino como un premio de lotería que creían tener el derecho a reclamar. Sofía fue la primera en moverse, su cuerpo reaccionando con la rapidez de un depredador que avista a su presa. La arquitecta de la frialdad y el desdén se transformó en una actriz consumada, su rostro contorsionándose en una mueca de amor filial tan repentina como grotesca. Corrió hacia su madre, tropezando con sus propios pies, y se arrodilló, aferrándose a las manos frágiles y arrugadas de Elena como si fueran el último salvavidas en un océano embravecido. Sus ojos, antes secos y distantes, se llenaron de lágrimas calculadas, lágrimas que no brotaban del corazón, sino de la más profunda y egoísta de las desesperaciones. «Mamá, oh mamá, perdóname», gimoteó, su voz un lamento teatral que resonó con falsedad en la austera sala. «Somos ricos, sois ricos, gracias a Dios. Esto lo cambia todo. Ahora podéis ayudarnos, ¿verdad? Podéis sacarnos de este horrible agujero en el que hemos caído. Somos una familia después de todo. Siempre lo hemos sido». La palabra familia en sus labios sonaba hueca, un insulto a todo lo que Arturo y Elena habían representado. Era una herramienta, una palanca que intentaba usar para abrir la caja fuerte que acababa de descubrir.
Ricardo, recuperándose del estupor, siguió el ejemplo de su hermana, aunque con menos sutileza. Se acercó a su padre, intentando replicar aquel gesto de falsa devoción del día en que los abandonaron, pero su mano temblaba visiblemente. «Papá, no lo sabíamos, te lo juro. Si hubiéramos sabido», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La enormidad de su error estratégico era tan abrumadora que ni siquiera podía formular una mentira coherente. Su mente de inversor no procesaba el dolor que había causado, sino la catastrófica pérdida de oportunidad que su crueldad había supuesto. El narrador, observando desde su atalaya omnisciente, sentía una profunda lástima, no por su ruina inminente, sino por la pobreza de sus almas. Habían vivido sus vidas enteras persiguiendo el brillo del oro, sin darse cuenta de que habían arrojado a la basura el diamante más puro. Creían que el dinero podía arreglarlo todo, que una disculpa forzada y unas lágrimas de cocodrilo podrían borrar un año de abandono, un año de noches solitarias y aniversarios celebrados en el más absoluto de los olvidos. Pero hay deudas que no se pagan con cheques, y las heridas del corazón no cicatrizan con promesas vacías. Fue entonces cuando Arturo se movió. Lenta, deliberadamente se puso en pie. No con la agilidad de un hombre joven, sino con la autoridad inquebrantable de un roble centenario que ha soportado todas las tormentas. Elena se levantó con él, su mano firmemente entrelazada con la suya, un frente unido e inexpugnable. Por primera vez, Arturo miró a sus hijos no con el dolor de una víctima, sino con la claridad serena de un juez a punto de dictar sentencia. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero cada sílaba cayó en el silencio de la sala con el peso del plomo. ¿Ayudaros?, repitió, la pregunta cargada con el eco de 1000 días de soledad. Pasamos un año entero en este lugar, un año esperando una llamada que nunca llegó, un año mirando por esa ventana, esperando ver un coche que nunca apareció. Celebramos nuestras bodas de oro solos, con un trozo de pan, mientras vosotros publicabais fotos de vuestros banquetes en islas exóticas. Lloramos de nostalgia por los hijos que nos arrojaron aquí como si fuéramos un mueble viejo, esperando que la muerte nos reclamara en silencio. Hizo una pausa, dejando que la cruda verdad de sus palabras se asentara en la conciencia de sus hijos. Y ahora venís aquí, no a pedir perdón, sino a pedir ayuda. No queréis nuestro amor, nunca lo quisisteis. Queréis nuestro dinero. Su mirada se endureció, y una chispa de la vieja sabiduría que le había hecho prosperar en secreto brilló en sus ojos. El mismo dinero que mantuvimos oculto precisamente para esto, para enseñaros el valor del trabajo y la humildad. Una lección en la que, ahora lo veo con una claridad que me rompe el alma, fracasamos de la forma más miserable posible. El silencio que siguió fue cortado por la voz firme y profesional de David. Con un movimiento tranquilo, abrió su maletín de cuero y el sonido de los cierres metálicos al abrirse fue como de los cerrojos de una celda cerrándose para siempre. Extrajo una carpeta abultada con documentos y la depositó sobre una pequeña mesa con una solemnidad que helaba la sangre. Ricardo y Sofía lo miraron, sus rostros pasando de la esperanza codiciosa a un pánico incipiente. «Su padre tiene toda la razón», afirmó David, su tono desprovisto de cualquier emoción. Y basándose en esa dolorosa verdad, ha tomado una decisión. Hace exactamente una semana, tras documentar de forma exhaustiva el delito de abandono material y afectivo al que habéis sometido a vuestros padres, el señor Arturo y la señora Elena firmaron ante notario un nuevo testamento y un nuevo pliego de donación en vida. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. David levantó una hoja en la que se veía claramente la firma de Arturo. «Ricardo y Sofía», dijo con una claridad implacable, «en virtud de estos documentos, habéis sido oficial, total e irrevocablemente desheredados de hasta el último céntimo de su patrimonio». Si la revelación de la fortuna había sido un trueno, esto fue el impacto directo de un rayo. El rostro de Sofía perdió todo su color, volviéndose de un blanco cerúleo, sus labios entreabiertos en un grito ahogado. Ricardo, por su parte, se puso rojo de una furia incontenible, las venas de su cuello marcándose como cuerdas a punto de estallar. La incredulidad se transformó en una rabia animal, la rabia de un ladrón al que le arrebatan el botín que ya consideraba suyo. «¿Qué?», rugió Ricardo, su voz rompiéndose por la impotencia.
No podéis hacer eso. Es nuestro dinero. Es nuestro por derecho de sangre. David ni se inmutó ante el arrebato. Su calma era la manifestación más aterradora del poder. Al contrario, señor Ricardo, el derecho se gana con el amor y el respeto. No se hereda con la indiferencia y la crueldad. Y el dinero, puedo asegurarle, será utilizado para un propósito infinitamente más noble que el de saldar las deudas de vuestra imprudencia. El abogado hizo una pausa, saboreando el momento, permitiendo que la desesperación de los hermanos alcanzara su punto álgido antes de asestar el golpe de gracia. De hecho, el primer gran acto de filantropía de sus padres ya se ha completado. La semana pasada, finalizaron la compra de este edificio y de todo el terreno que lo rodea. La confusión en los rostros de Ricardo y Sofía era absoluta. ¿Comprar aquel lugar miserable? ¿Para qué? La respuesta de David llegó, precisa y demoledora como una bala. El hogar Renacer, continuó, será demolido hasta los cimientos en las próximas semanas, y en su lugar, con una inversión multimillonaria, se construirá la Fundación Arturo y Elena, el centro de acogida para ancianos abandonados más moderno, humano y digno de todo el país. Un lugar donde nadie tendrá que volver a pasar por el infierno que nosotras hicisteis pasar a vuestros propios padres. El abogado hizo una pausa, saboreando el momento, permitiendo que la desesperación de los hermanos alcanzara su punto álgido antes de asestar el golpe de gracia. De hecho, el primer gran acto de filantropía de sus padres ya se ha completado. La semana pasada, finalizaron la compra de este edificio y de todo el terreno que lo rodea. La confusión en los rostros de Ricardo y Sofía era absoluta. ¿Comprar aquel lugar miserable? ¿Para qué? La respuesta de David llegó, precisa y demoledora como una bala. El hogar Renacer, continuó, será demolido hasta los cimientos en las próximas semanas, y en su lugar, con una inversión multimillonaria, se construirá la Fundación Arturo y Elena, el centro de acogida para ancianos abandonados más moderno, humano y digno de todo el país. Un lugar donde nadie tendrá que volver a pasar por el infierno que vosotros hicisteis pasar a vuestros propios padres. La justicia poética de aquel acto era tan perfecta, tan aplastante en su simetría, que les robó el aire. El monumento a su traición se convertiría en el legado de la bondad de sus padres. Cada ladrillo de la nueva fundación sería un recordatorio de su fracaso como seres humanos. El resto de la fortuna, concluyó David, cerrando la carpeta con un chasquido definitivo, se depositará en un fondo fiduciario perpetuo para garantizar el funcionamiento de la fundación para siempre. No queda nada para vosotros, absolutamente nada. Fue demasiado para Ricardo. La visión de aquel torrente de oro que había estado a punto de tocar, ahora desviado para siempre, le quebró. Un sollozo gutural escapó de su garganta, y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo de linóleo desgastado, no con la dignidad de una tragedia, sino con el patetismo de un niño al que le quitan un juguete. Sus lamentos no eran de arrepentimiento, sino de la más pura y egoísta derrota. Sofía, en cambio, reaccionó con veneno. Se puso en pie de un salto, su rostro desfigurado por el odio, y señaló a sus padres con un dedo tembloroso. «Monstruos», sisó, «sois unos monstruos egoístas, después de todo lo que hicimos por vosotros». La acusación, viniendo de sus labios, era una obra maestra de la ceguera moral, una distorsión tan profunda de la realidad que bordeaba la locura. Era la escena patética encontrando su fin. La justicia no había llegado con un estruendo celestial, sino con el trazo silencioso de una pluma sobre un papel, un acto legal que les arrebataba el futuro que creían merecer y les entregaba el destino que ellos mismos, con cada llamada ignorada, con cada visita pospuesta, con cada mentira cruel, habían construido meticulosamente. En ese momento, como si hubieran sido invocados por la tensión, dos hombres de seguridad, de aspecto discreto pero de constitución robusta, entraron en la sala y se posicionaron a ambos lados de David. El abogado les hizo un leve gesto con la cabeza. «Creo que ya han terminado aquí», dijo David con una frialdad glacial. «Por favor, acompáñenlos a la salida». Los guardias procedieron con una eficiencia impersonal. Ricardo, todavía sollozando en el suelo, fue levantado sin esfuerzo. Sofía se resistió gritando insultos y amenazas vacías, pero fue contenida con una firmeza tranquila. Fueron escoltados a través de la sala común, bajo la mirada silenciosa y juzgadora de los otros residentes, ancianos que habían visto en la historia de Arturo y Elena el reflejo de sus propios abandonos. La humillación fue total. Fueron expulsados del lugar,
arrojados a la misma acera desolada, donde un año antes habían abandonado a sus padres con un abrazo gélido y una promesa rota. La puerta de hierro del asilo se cerró tras ellos con un sonido metálico y definitivo, el sonido de un capítulo cerrándose para siempre. Se quedaron allí, en la calle, sin nada más que las deudas que los ahogaban y el eco ensordecedor de su propia crueldad. El narrador observó la escena desde la distancia, sintiendo el frío viento de la justicia poética. La vida, en su infinita y a veces terrible sabiduría, no les había quitado simplemente el dinero. Les había mostrado, de la forma más brutal posible, lo increíblemente pobres que siempre habían sido, incluso cuando nadaban en la opulencia. Les había dejado con el único legado que realmente merecían, el vacío. La puerta de hierro del asilo se cerró tras ellos, con la resonancia de una lápida sellando una tumba. Ricardo y Sofía se quedaron en la acera desolada, envueltos por un silencio que era más ensordecedor que sus propios gritos de rabia. El viento frío de la tarde, que antes era solo una molestia que se colaba por las ventanillas de sus coches climatizados, ahora les azotaba el rostro, un recordatorio físico y cruel de su nueva y desprotegida realidad. Se miraron el uno al otro, y en los ojos de su hermano, Sofía no vio al exitoso inversor, sino a un náufrago, y en los de su hermana, Ricardo no vio a la arquitecta de renombre, sino a un espectro. Habían sido despojados no solo de una herencia, sino de la ilusión de superioridad que había sido el pilar de sus vidas. El mundo, que hasta hacía unas horas parecía un escenario construido para su exclusivo disfrute, se había revelado como un tribunal implacable, y ellos acababan de recibir la sentencia. Los días que siguieron fueron un descenso vertiginoso a un infierno que solo habían visto en las películas. Las llamadas de los acreedores, antes una molestia gestionada por sus asistentes, se convirtieron en un acoso incesante y personal. Las cartas de desahucio ya no eran amenazas lejanas, sino realidades pegadas en las puertas de caoba que ya no les pertenecían. Tuvieron que vender los últimos vestigios de su antigua vida, los relojes de oro, los bolsos de diseño, las joyas de sus esposas, que los abandonaron sin una segunda mirada en cuanto el dinero se agotó. El lujo se evaporó como un perfume barato, dejando tras de sí el hedor rancio de la pobreza. Se vieron obligados a mudarse a un minúsculo apartamento alquilado en el barrio más humilde de la ciudad, un lugar con paredes de papel y el eco constante de las vidas ajenas, un recordatorio perpetuo de su propia y estrepitosa caída. Fue en la sordidez de aquel apartamento, compartiendo una lata de comida fría porque les habían cortado el gas, donde la desesperación mutó en una última y patética estrategia. No era remordimiento lo que sentían, sino la rabia impotente de los jugadores que lo han perdido todo en una última mano. Se aferraban a una idea, a un clavo ardiendo en el océano de su ruina, la sangre. Sus padres, por muy heridos que estuvieran, seguían siendo sus padres. El vínculo biológico, que ellos habían despreciado y tratado de ocultar, se convirtió de repente en su único y más valioso activo. Decidieron que debían volver, no con arrogancia, sino con la única arma que les quedaba, la humillación. Se vestirían con los harapos de la contrición, se arrastrarían si fuera necesario y suplicarían con una sinceridad fabricada para la ocasión. El viaje de vuelta al asilo fue la peregrinación de los condenados. No llegaron en un coche de alquiler, sino en un autobús público abarrotado, cuyo olor a sudor y resignación se les pegó a la piel. Un bautismo en el mundo del que siempre habían huido. Al bajar en la parada, la visión del hogar renacer, aún en pie, pero con los primeros signos de la demolición inminente, fue como contemplar el mausoleo de sus esperanzas. Caminaron hacia la entrada, no como los dueños del mundo, sino como dos mendigos a las puertas de un palacio, con el estómago encogido por una mezcla de pánico y una avaricia que se negaba a morir. Cada paso era un recuerdo de su crueldad. Cada mirada de los transeúntes parecía un juicio. No los recibieron en la desoladora sala común. Un asistente los guió en silencio por pasillos que ya no olían a desinfectante, sino a pintura fresca y a la promesa de un futuro que no les incluía. Los llevaron a una espaciosa oficina improvisada, donde Arturo y Elena estaban sentados a una gran mesa, revisando unos planos junto a David. La escena era un poderoso testamento de la inversión de roles. Sus padres, antes frágiles y abandonados, ahora irradiaban una autoridad tranquila, el poder de quienes no solo poseen la riqueza, sino también la razón moral.
Estaban construyendo un legado, mientras ellos, sus hijos, no eran más que las ruinas de un pasado vergonzoso. En cuanto cruzaron el umbral, la actuación comenzó. Como si una señal invisible hubiera dado inicio a la función, Ricardo y Sofía cayeron de rodillas. El sonido seco de sus rodillas golpeando el suelo de linóleo fue el primer acto de una obra de teatro desesperada. Sofía, con una habilidad camaleónica que habría impresionado a la mejor de las actrices, levantó un rostro surcado por lágrimas que parecían brotar de las profundidades de un alma arrepentida. Se arrastró los pocos metros que la separaban de su madre, aferrándose al borde de su vestido con manos temblorosas como una niña perdida buscando refugio. «Mamá, papá», sollozó, su voz quebrada por un dolor perfectamente impostado. «Perdonadnos, por favor, perdonadnos. Hemos sido unos monstruos, unos ciegos. El dinero, el estatus, nos envenenó el alma. Pero ahora lo vemos todo con claridad. Hemos perdido todo y nos hemos dado cuenta de que lo único que importaba, lo único real, erais vosotros, vuestro amor. No queremos vuestro dinero, os lo juramos. Solo os queremos a vosotros. Dadnos una oportunidad, una sola, para demostraros que hemos cambiado, para cuidar de vosotros como debimos haber hecho siempre». Ricardo, a su lado, secundó la súplica con un lamento más torpe pero igualmente desesperado. Su rostro, antes curtido por la arrogancia del éxito, estaba ahora desfigurado por la humillación de la derrota. «Todo lo que dice es verdad, papá», murmuró, sin atreverse a levantar la vista del suelo. «Cometimos el peor error de nuestras vidas. Éramos estúpidos. No sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Haré lo que sea. Trabajaré de barrendero, fregaré suelos, lo que sea para compensaros, para volver a ser vuestro hijo. Por favor, no nos dejéis así, somos vuestra sangre». Durante la larga y patética perorata, Arturo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma insondable. No había ira en sus ojos, ni siquiera el triunfo de la venganza cumplida. Había algo mucho más profundo y desolador, una decepción tan vasta como un océano. El dolor de un padre que finalmente comprende que los hijos a los que dio la vida son extraños, dos seres moldeados por una codicia que él no reconoce. Su silencio era un muro contra el que las falsas súplicas de sus hijos se estrellaban y se deshacían en nada. Elena, a su lado, se llevó un pañuelo a los ojos, pero sus lágrimas no eran de compasión por ellos, sino de luto por la familia que había muerto mucho antes de aquel día. Finalmente, cuando las lágrimas de sus hijos se agotaron y sus súplicas se ahogaron en un silencio expectante, Arturo habló. Su voz no se alzó, no tembló, salió de su garganta con una serenidad glacial, cada palabra afilada como un bisturí, diseccionando su mentira con una precisión implacable. «Levantaos», ordenó. No era una invitación, era una orden. Ricardo y Sofía obedecieron, vacilantes, sus cuerpos temblando bajo el peso de su mirada. «Habláis de amor», comenzó Arturo, su voz resonando en la quietud de la oficina. «Es una palabra hermosa, pero en vuestros labios suena vacía. ¿Dónde estaba ese amor cuando vuestra madre os llamaba con la voz rota por la soledad y vosotros no devolvíais la llamada? ¿Dónde estaba ese amor en nuestro 50º aniversario que celebramos solos en un cuarto frío mientras vosotros brindabais con champán en yates de lujo?» Hizo una pausa, permitiendo que el veneno de sus propios recuerdos impregnara el aire. «Decís que el dinero os cegó. No, el dinero solo reveló lo que ya había en vuestro interior. La vergüenza que sentíais por nosotros, por vuestros orígenes, la crueldad de la que sois capaces. Nos arrojasteis aquí no porque el dinero os cegara, sino porque nos veíais como una mancha en vuestra impecable vida de apariencias, un estorbo para vuestra ascensión social». Su mirada se posó en Ricardo, luego en Sofía, y por primera vez vieron en los ojos de su padre no a una víctima, sino a un juez. «Y ahora, venís a pedir perdón, pero no pedís perdón por el dolor que nos causasteis, pedís perdón porque estáis arruinados. Vuestro arrepentimiento no nace del corazón, nace del bolsillo vacío. Si mañana ganarais la lotería, volveríais a olvidaros de nosotros en un instante».
El narrador observaba aquella escena, el clímax moral de una tragedia familiar. Arturo no estaba simplemente castigando, estaba impartiendo la lección final y más dolorosa. Les estaba obligando a enfrentarse al reflejo de su propia alma, un reflejo monstruoso del que habían huido toda su vida. No había escapatoria en aquella sala, solo la verdad desnuda y cortante. «Decís que queréis cuidarnos», continuó Arturo, una sonrisa amarga curvando sus labios. «Es tarde para eso. Vuestra madre y yo hemos encontrado una nueva familia aquí, una familia de almas olvidadas, como lo fuimos nosotros, una familia que se cuida mutuamente, no por obligación ni por interés, sino por un respeto y un cariño genuinos. Este lugar, esta fundación, será nuestro hogar y nuestro legado, un legado construido sobre las cenizas de vuestra traición». Sofía abrió la boca para protestar, para intentar una última mentira, pero la mirada de su padre la silenció. «No habrá dinero para vosotros», sentenció Arturo, su voz adquiriendo un tono de finalidad absoluta. «Ni un céntimo. Cada euro de nuestra fortuna se destinará a asegurar que nadie más tenga que sufrir el abandono que nosotros sufrimos a manos de nuestros propios hijos. Esa es nuestra justicia, y es vuestra penitencia». El golpe fue definitivo. La última brasa de esperanza, por muy falsa que fuera, se extinguió en sus corazones, dejando solo cenizas frías. La ruina ya no era solo financiera, era total, absoluta, existencial. Habían sido juzgados y condenados por el único tribunal cuya sentencia realmente importaba. «Pero os daré algo», añadió Arturo, y por un instante un destello de esperanza cruzó los rostros de sus hijos. «Os daré la misma oportunidad que nosotros tuvimos cuando no éramos más que dos jóvenes sin nada más que nuestras manos y nuestros sueños. La oportunidad de empezar de cero, de construir una vida, por modesta que sea, basada en el trabajo honesto y la dignidad, de aprender, por fin, el valor de las cosas que no se pueden comprar». Se puso en pie, y Elena con él, un gesto que marcaba el final de la conversación. Tomó la mano de su esposa y se dirigió hacia la puerta, sin volver a mirar a las dos figuras rotas que había dejado atrás. Al pasar junto a ellos, se detuvo un momento y pronunció las últimas palabras que les dirigiría. «El perdón no se pide, se gana. Y no es a nosotros a quienes tenéis que pedírselo, es a vosotros mismos. Ahora, marchaos. Tenéis una vida que construir». Sin más, Arturo y Elena salieron de la oficina, dejando a Ricardo y Sofía solos en medio de un silencio abrumador. Se quedaron de pie, inmóviles, como dos estatuas de sal, mientras el eco de las palabras de su padre resonaba en sus mentes. No había habido gritos, ni insultos, solo la calma devastadora de la verdad. Habían venido buscando una solución financiera, y en su lugar habían encontrado un espejo. Y la imagen que les devolvía era la de dos extraños, dos almas huecas, a las que se les había dado todo y que, al final, se habían quedado sin nada. La puerta se cerró tras Arturo y Elena, y el sonido del cerrojo al girar fue el punto final de la vida que Ricardo y Sofía habían conocido. Se quedaron solos en la oficina, dos figuras petrificadas en medio de un silencio que gritaba su fracaso. No había nada más que decir, ninguna mentira más que inventar. La verdad, en su forma más pura y devastadora, los había despojado de todo, dejándolos desnudos con la única posesión que les quedaba, la amarga conciencia de sus actos. Salieron de allí como autómatas, atravesando los pasillos de un edificio que ya no era un asilo, sino el monumento a su propia infamia. Y al poner un pie en la calle, el mundo les pareció un lugar extraño y hostil, un paisaje que ya no reconocían porque ya no lo miraban desde la cima. La caída fue tan rápida como brutal. El castillo de naipes de su existencia, ya tambaleante, se derrumbó con una violencia inusitada. Sus cónyuges, que los habían amado por su estatus y su cuenta corriente, los abandonaron con la misma frialdad con la que ellos habían abandonado a sus padres, llevándose los últimos vestigios de un hogar que ya no lo era. Los amigos, aquellos que brindaban con ellos en yates y galas benéficas, dejaron de contestar al teléfono, como si el fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Se vieron obligados a vender el último reloj,
el último bolso de diseño, no por lujo, sino para poder pagar una semana más de alquiler en el minúsculo y húmedo apartamento al que se vieron reducidos. El cambio más humillante, sin embargo, no fue material, fue la pérdida de su identidad. Ricardo, el genio de las finanzas que movía millones con una llamada, ahora se levantaba antes del amanecer para trabajar en una empresa de mensajería, cargando cajas pesadas con las manos doloridas, sintiendo en su espalda el peso de cada decisión equivocada. Sofía, la arquitecta cuyo nombre susurraba la élite, ahora trabajaba como dependiente en una tienda de ropa, doblando jerseys con una sonrisa forzada para clientas que meses antes la habrían contratado para diseñar sus mansiones. Cada día era un espejo que les devolvía la imagen de su propia arrogancia, un recordatorio constante de que la vida, con su ironía cruel, los había puesto en el lugar de aquellos a los que siempre habían despreciado. En la quietud de las noches, en aquel apartamento donde el sonido de las tuberías era la única banda sonora, el silencio los obligaba a enfrentarse a sí mismos. Ya no había fiestas que los distrajeran, ni viajes exóticos en los que esconderse. Solo estaban ellos dos, con el eco de las palabras de su padre resonando en las paredes. Fue en esa soledad impuesta donde algo comenzó a cambiar. La rabia dio paso a la vergüenza, y la vergüenza, lentamente, dolorosamente, comenzó a transformarse en un atisbo de verdadero arrepentimiento. Se dieron cuenta de que no solo habían perdido una fortuna, habían destruido el único amor incondicional que habían tenido, un tesoro cuyo valor solo comprendieron cuando ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en el mismo terreno donde antes erigía el monumento al olvido, florecía la vida. La Fundación Arturo y Elena se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la vejez no era una condena, sino una celebración de la vida vivida. Los muros grises fueron reemplazados por paredes de cristal que se abrían a jardines exuberantes, llenos de flores y bancos, donde los residentes compartían risas y confidencias. Las habitaciones eran luminosas y cálidas, y el aire olía a pan recién hecho y a café, el aroma inconfundible de un hogar de verdad. No era un lugar de lujo ostentoso, sino de una riqueza mucho más profunda, la riqueza de la dignidad. Arturo y Elena no se retiraron a una vida de opulencia pasiva, se convirtieron en el corazón palpitante de la fundación. Rechazaron la idea de vivir en una mansión apartada, eligiendo un apartamento modesto dentro del propio centro. Arturo pasaba sus mañanas en la nueva biblioteca, un espacio magnífico que recordaba su antigua librería, leyendo historias a quienes ya no podían ver con claridad, sus manos ahora repartiendo palabras en lugar de cargar cemento. Elena, por su parte, había montado un pequeño taller donde enseñaba a otras mujeres a crear sencillas piezas de joyería, recuperando no solo su pasión, sino también la alegría de crear y compartir. Habían encontrado una nueva familia, una legión de hijos e hijas adoptivos en los rostros de cada anciano al que acogían. Escuchaban sus historias de abandono y en cada una de ellas veían un reflejo de su propio dolor, lo que les impulsaba a dar aún más. Su fortuna no se gastaba en caprichos, sino en los mejores cuidados médicos, en talleres de arte, en excursiones al campo y, sobre todo, en contratar personal que no solo trabajaba por un sueldo, sino que ofrecía un cariño genuino. Habían transformado su sufrimiento en un bálsamo para los demás, y en ese acto de generosidad encontraron la paz definitiva. Pasaron 5 años, el tiempo que para algunos es un ladrón, para Arturo y Elena fue un constructor, levantando un legado de bondad que crecería mucho más allá de sus propias vidas. Una tarde de otoño, mientras estaban sentados en un banco de su jardín, observando las hojas doradas caer lentamente, llegó el cartero con una carta. El remite era el de aquel humilde barrio al que sus hijos habían sido desterrados. No era la primera que recibían. Una vez al año, en el aniversario de su rescate, llegaba una misiva similar. Arturo la abrió con manos firmes. Dentro no había súplicas ni peticiones de dinero, solo unas pocas líneas escritas en un papel sencillo. Era de Ricardo. Contaba que seguía en su trabajo, que había sido ascendido a supervisor, que Sofía había empezado a estudiar para ser auxiliar de enfermería, queriendo cuidar de otros, que vivían con sencillez, pero que por primera vez en sus vidas sentían que estaban construyendo algo real. La carta terminaba siempre de la misma manera.
No esperamos vuestro perdón, porque sabemos que no lo merecemos. Solo queremos que sepáis que cada día intentamos ser las personas que vosotros siempre quisisteis que fuéramos. Con amor, vuestros hijos. Arturo le pasó la carta a Elena, quien la leyó con lágrimas silenciosas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una compleja mezcla de dolor por lo perdido y una tenue esperanza por lo que, quizás, algún día podría renacer de las cenizas. No respondieron, aún no. Sabían que el camino de la redención era largo y debía recorrerse en soledad. Pero por primera vez en el corazón de Elena, una pequeña semilla de perdón comenzó a germinar. Arturo tomó la mano de su esposa y sus dedos entrelazados contaban la historia de una vida de luchas y victorias. Miraron el edificio de la fundación, lleno de luz y de vida, el verdadero testamento de su amor. Habían aprendido de la forma más dura que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da. Habían sido traicionados, abandonados y humillados, pero en lugar de dejarse consumir por la amargura, habían elegido construir un paraíso sobre las ruinas de su dolor. Y así, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos, comprendieron la lección final. La vida no siempre es justa en el momento, pero su justicia final es poética e ineludible. A sus hijos les había quitado el dinero para mostrarles el valor del alma. Y a ellos les había quitado a sus hijos para darles una familia mucho más grande. En el gran libro de cuentas del destino, el saldo finalmente era el correcto. Habían encontrado su paz, no a pesar de su tragedia, sino gracias a ella. Y ese, se dieron cuenta, era el mayor tesoro de todos. Y así, el telón cae sobre esta historia, un tapiz tejido con los hilos dorados del sacrificio y las hebras oscuras de la traición. Hemos viajado desde la calidez de un hogar humilde hasta la frialdad de las mansiones de mármol y hemos sido testigos de cómo el amor más puro fue despreciado y arrojado a un rincón oscuro, como un tesoro cuyo valor no fue reconocido. Hemos sentido el frío del abandono en el alma de Arturo y Elena, y hemos visto cómo la arrogancia de sus hijos construía un imperio sobre cimientos de arena, un imperio destinado a ser barrido por la marea inevitable de las consecuencias. Su viaje no es solo una historia, es un espejo en el que se reflejan las verdades más profundas de la condición humana. Esta historia nos grita una lección tan antigua como el tiempo mismo, una verdad que en nuestra sociedad de apariencias y lujos efímeros a menudo elegimos olvidar. La verdadera riqueza, la única que perdura cuando todo lo demás se ha convertido en polvo, no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria, en el rugido del motor de un coche de alta gama o en el brillo de las joyas. Reside en el santuario del corazón, en el amor incondicional que damos y recibimos, en el respeto que mostramos a quienes nos dieron la vida y en la gratitud por los sacrificios, a veces silenciosos, que pavimentaron nuestro camino. Ricardo y Sofía lo tenían todo, y sin embargo eran las personas más pobres del mundo, porque habían cambiado el oro puro del amor de sus padres por el oropel de un estatus que se desvaneció con el primer soplo de viento. La justicia que presenciamos no fue un acto de venganza, sino la manifestación perfecta del equilibrio universal. No fue Arturo quien condenó a sus hijos a la ruina, fueron ellos mismos que, con cada llamada ignorada, con cada mentira y con cada gesto de desprecio, cavaron su propia fosa. Su caída no fue un castigo divino, sino la cosecha inevitable de las semillas de egoísmo que habían sembrado. La vida, en su infinita sabiduría, no les arrebató el dinero, simplemente les quitó las máscaras y los espejos distorsionados, obligándoles a enfrentarse a la pobreza desoladora de sus almas. Les demostró que un edificio sin cimientos, por muy alto que sea, está condenado a derrumbarse. Porque las consecuencias de nuestros actos son la sombra que nunca nos abandona. Para Ricardo y Sofía, la pérdida del dinero fue solo el principio de su penitencia. Lo que realmente perdieron fue algo irrecuperable, el tiempo. El tiempo para devolver los abrazos, para secar las lágrimas, para decir gracias y te quiero. Fueron condenados a vivir con el conocimiento de que la fortuna que tanto anhelaban se estaba utilizando para sanar el tipo de dolor que ellos mismos habían infligido, un recordatorio perpetuo de su fracaso como seres humanos.
Su castigo no fue la pobreza material, sino el eco eterno de la pregunta, ¿qué hemos hecho? Y en el otro lado de la balanza encontramos la verdadera redención. Arturo y Elena, en su momento de mayor poder, no eligieron el camino del rencor. Podrían haberse retirado a una vida de lujos, vengándose del mundo que les había dado la espalda. Pero en su lugar, eligieron la generosidad. Transformaron su sufrimiento personal en un legado de compasión universal, convirtiendo el monumento de su abandono en un faro de esperanza para otros. Demostraron que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de castigar, sino en la capacidad de construir algo hermoso sobre las ruinas del dolor. Su paz no provino de la caída de sus hijos, sino de la construcción de su fundación. Esta historia es un llamado de atención para todos nosotros, un recordatorio de que debajo del asfalto de nuestras ajetreadas vidas, las raíces de nuestra familia son las que nos sostienen. Es fácil perderse en la carrera por el éxito, en la búsqueda de la aprobación social, y olvidar a aquellos que nos animaron cuando apenas podíamos caminar. Es una advertencia contra la vergüenza de los orígenes humildes, porque es precisamente en esa tierra fértil de sacrificio y trabajo duro donde crecen los valores más importantes. Honrar a nuestros padres no es una obligación, es un privilegio, el acto de reconocer que somos los frutos de un árbol que dio su propia savia para que pudiéramos crecer. Al final, la carta de sus hijos deja una puerta entreabierta en el corazón de esta tragedia. No ofrece una absolución fácil, sino la posibilidad de una redención ardua y dolorosa. Nos enseña que incluso desde el fondo del abismo, el primer paso hacia la luz es reconocer la propia oscuridad. El camino de Ricardo y Sofía para recuperar su humanidad será largo, quizás infinito, y nunca podrán recuperar lo que perdieron. Pero en su humilde intento de reconstruirse reside la lección final. Nunca es demasiado tarde para intentar ser una mejor persona, aunque el perdón sea un horizonte que quizás nunca se alcance. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el próximo video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.